¿Qué es el metabolismo? El metabolismo no es otra cosa que las transformaciones de las moléculas de que estamos compuestos. Los elementos más frecuentes y sin cuales no existiría la vida son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. La valencia o capacidad de ganar uno o más de los electrones que se encuentran en sus diferentes niveles. Enlaces iónicos. Uno de los casos de unión entre los átomos es el de elementos que se encuentran muy separados entre sí en la tabla periódica. Enlaces covalentes. Se trata de un enlace resistente y en él no hay gran diferencia en la distribución de los electrones, ni separación de los átomos que se mantienen unidos constantemente. Cadenas de átomos de carbono. Azúcares. Es una cadena corta de 6 átomos de carbono. Ácido graso. Cadenas de átomos de carbono largas. Aminoácidos. Cadenas de átomos de carbono más o menos cortas y en ellos intervienen como grupos funcionales dos tipos diferentes, un carboxilo y un amino. Nucleótidos. Es un compuesto que suele estar formado por un azúcar. Polímeros. A partir de y por las características químicas de las distintas moléculas, gracias a sus grupos funcionales, así como de mecanismos, pueden unirse unas con otras para formar otras más complejas. Las grasas o lípidos. Los ácidos grasos se pueden unir principalmente a otras moléculas, no para formar polímeros grandes, pero sí moléculas más grandes que reciben el nombre de grasas neutras. Fosfolípidos. Son moléculas formadas por glicerol al que se unen dos ácidos grasos y en lugar de un tercero tienen un fosfato que a su vez se une con otra molécula que puede ser, en la mayoría de ellas, colina, serina, etanolamina o inositol. Ácidos nucleicos. Son polímeros a base de nucleótidos. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es el metabolismo. El metabolismo es una serie de reacciones o cambios químicos que se dan en un ser vivo y que se lleva a cabo en miles de células, para lo cual no solo las células, sino los seres vivos están compuestos de miles de sustancias que son de gran ayuda en el metabolismo. El metabolismo es precisamente las diferentes formas de energía necesarias para mantener las funciones vitales y proporcionar a las células, los tejidos y los órganos, entre otras cosas, lo cual proviene de las transformaciones de la molécula. El metabolismo es un proceso un tanto complicado que ocurre en los seres vivos, en el cual hay un intercambio constante de materiales, en el cual sirve para mantener y renovar el enorme número de moléculas, para lo cual también se da el intercambio de energía. Y cuando se da un intercambio de energía negativo, se le da el nombre de proceso exergónico. Y cuando se da un cambio de energía positivo, se le da el nombre de proceso energónico. Estos cambios de energía que se dan en el metabolismo de los seres vivos son componentes y cambios de energía esenciales de este. A principios del siglo XIX, Friedrich Wöhler en 1828 logró sintetizar la urea, que es una molécula que había sido identificada y aislada de la orina humana, y que por medio de esta surge la idea de que las levaduras existían componentes que se encargaban de la realización y la transformación, y a las cuales se les designó el nombre de enzimas, las cuales son las más importantes y son las complicadas moléculas que se encargan de llevar paso a paso el metabolismo celular. Otra de las características del metabolismo es que en algunas reacciones químicas intervienen en pequeñas cantidades ciertas moléculas llamadas coenzimas, que son como un tipo de ayudantes de muchas enzimas. Las enzimas son un tipo de proteínas que son las moléculas más complicadas de las células y que se encargan de catalizar, es decir, aceleran las reacciones del metabolismo. Existen dos procesos, que es el anabólico, que va de una molécula pequeña a una molécula más grande, y el catabolismo, que va de una molécula más grande a más pequeña. ¿Cómo está, Dios? Pues algo echando. Todos los componentes y moléculas constantemente se están renovando. Las funciones de la materia viva son posibles gracias a intercambios de energía que solo
la muerte es detenida. La energía, por otra parte, es la capacidad, aunque no se haya ejercido, de realizar un trabajo. Su unidad de medida es la caloría. El aprovechamiento de la energía es a través de la fotosíntesis. El ATP que se produce en la fotosíntesis proporciona la energía que se requiere para la síntesis de la glucosa y los hidrógenos del NADPH, necesarios para completar la molécula, que también son una forma de energía. La glucosa, a su vez, puede tener una serie considerable de transformaciones y a partir de ella producirse en las mismas plantas. Los ácidos grasos que se requiere para sintetizar las grasas o los aminoácidos para la síntesis de las proteínas, así como muchísimas otras moléculas, de acuerdo con las vías metabólicas. Es así como la fotosíntesis da lugar no solo a la producción de glucosa y sus dímeros, como la sacarosa y el almidón, su principal polímero, sino también a las de las demás sustancias que participan en los procesos vitales, como las grasas y las proteínas. Utilizamos como alimento las plantas, pero siempre la energía que proviene originalmente del sol para constituir todas nuestras moléculas. Para introducir una sustancia a una molécula o un organismo en contra de su tendencia natural de distribución o a veces a un favor de ella, se necesita energía. Los organismos tienen no solo la información necesaria para sintetizar todas las moléculas que requieren, sino también la capacidad de transmitirlas prácticamente sin equivocación de una célula a otra. Esta transmisión permite conservar las características de cada una de las células. El ADN celular es el que contiene la información genética que asegura que los organismos... Y no más ni menos. Dependiendo de la edad y el peso de cada individuo, hay un número de calorías a consumir. Un ejemplo sería un niño de 6 meses con peso de 6 kilogramos debe consumir aproximadamente 117 calorías por día. En cambio, una mujer de 50 años que pesa 58 kilogramos debe consumir 1180 calorías y un hombre de la misma edad que pesa 70 kilogramos 2400 calorías. ¿Qué pasa si comemos más o menos? Si comemos menos, puede traer problemas a consecuencia después, que son el bajo de peso o más bien masa corporal. Esto a su vez trae diferentes tipos de problemas, como desnutrición, que en muchos casos es muy difícil de curar. Principalmente si se da en los niños, puede ser fatal, ya que su probabilidad de sobrevivir es menor, ya que su energía para sobrevivir es nula y no tiene solución. Pero ¿qué pasa si comemos más? En el cuerpo hay un tejido que es llamado adiposo, y este es como una esponja que empieza a absorber solo la grasa y se hincha formando las famosas llantitas. Y esto puede provocar muchos problemas como la obesidad, y de este se desglosa la diabetes, la presión alta, entre otros. Para poder vivir saludablemente es recomendable acudir a un nutriólogo que ajuste una dieta saludable dependiendo del tipo de persona, si es muy demasiado flaca o muy demasiado gorda. Y también, sin dejar atrás, el ejercicio.